Buen día, mi nombre es Felicia Camacho, estudiante de Comunicación Social. El verbo es la palabra que dentro de la oración describe la acción que realiza el sujeto. También nombra lo que dice, piensa o habla una persona, o sobre cómo se encuentra. Las características del verbo son: sitúa al sujeto generalmente en el tiempo presente, pasado o futuro. Tiene tres personas gramaticales que indican quién realiza la acción, primera, segunda o tercera persona, del singular o el plural. El concepto del verbo aparece unido a una importante función dentro de la oración, el predicado. Por eso la presente del verbo es indispensable para formar una oración. Léxemas y morfemas verbales. Léxema o raíz es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo. Es la parte que nos informa de la acción que ocurre. El léxema del verbo se obtiene quitando las terminaciones ar, ir al infinitivo de los verbos cantar, beber, sacudir. Morfemas o desinencias son las terminaciones que se añaden al léxema para construir las distintas formas verbales. A estas terminaciones las llamaremos desinencias verbales. Las desinencias se obtienen al quitar el léxema o una forma verbal. Cantábamos, beberemos, sacudo. Las desinencias aportan significados gramaticales, accidentes gramaticales como tiempo, modo, número y persona. La voz. Un verbo puede presentarse en voz activa, voz pasiva. La voz activa es el sujeto, realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. El modo verbal. Las formas verbales nos informan la actitud que tiene el hablante cuando habla. Esta información depende del modo en que está la forma verbal. Indicativo. Enuncia el hecho de manera real y ejecutiva. Sustantivo. Expresa deseo, amor, voluntad, suposición, entre otros. Imperativo. Se utiliza para formular órdenes, expresar un ruego, hacer una petición o dar un consejo. Tiempos verbales. El tiempo indica que la acción se realiza en un momento presente, pasado o pretérito o futuro. Existen tiempos simples formados por una sola palabra. Yo hablo, ellos cantan, y tiempos compuestos formados por dos o más. Yo he hablado. Tiempos simples y tiempos compuestos. Las formas verbales simples constan de una sola palabra. Las formas verbales compuestas constan de dos palabras, una palabra y el participio del verbo que queremos conjugar. Tiempos imperfectos y tiempos perfectos. Los tiempos imperfectos son los que presentan la acción sin acabar. Los niños construían un castillo de arena. El verbo construían nos informa de una acción que no sabemos si acabó. Son tiempos imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito efecto simple. Tiempos perfectos son los que se presentan una acción ya terminada. Los niños construyeron un castillo de arena. El verbo construyeron nos informa de una acción que ya acabó. Son tiempos perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple. Tiempo verbal y tiempo real. Los tiempos verbales tienen la acción de un tiempo real determinado. La forma de presente se refiere a acciones actuales. Las formas del futuro se refieren a acciones venideras y las formas del pretérito se refieren a acciones pasadas. Muchas veces, sin embargo, empleamos los tiempos verbales con un valor distinto al tiempo real que les corresponde. Presente, valor del pasado, se llama también presente histórico y se emplea
para actualizar acciones ya pasadas. Presente con valor de futuro se emplea para referirnos a acciones venideras. Presente con valor habitual se emplea para referirnos a acciones que se repiten antes y después del momento en que hablamos. Presente con valor intertemporal se emplea para referirnos a acciones que ocurren siempre. Presente con valor de mandato se emplea para dar órdenes. Formas no personal del verbo. Las formas no personal del verbo son aquellas que no admiten ningún pronombre personal, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, como sujeto. Infinitivos, verbos que terminen en ar, er, ir. Gerundio, verbos que terminen en lendo. Participio, verbos que terminen en ardo, irdo, soto, cho. La conjugación. Llamamos conjugación al conjunto de todas las formas de un verbo que resultan de la combinación de un léxico verbal con todas las desinencias verbales posibles. Las desinencias de los verbos españoles se distribuyen en 3 conjugaciones. Primera conjugación. Está formada por todos los verbos cuyo infinitivo termina ar, cantar, tomar, saltar. Segunda conjugación, formada por todos los verbos terminados en er, comer, beber. Tercera conjugación, pertenecen a ella todos los verbos terminados en ir, vivir, partir, recibir. División de los verbos según sus conjugaciones. Verbos regulares. No presentan variación en la raíz ni en las desinencias propias del modelo a que pertenecen. Verbos irregulares. Aparecen alteraciones en la raíz o en las desinencias. Verbos defectivos. Son aquellos que no se emplean en todas las formas de las conjugaciones. Unipersonales. Solo pueden usarse en infinitivos y en tercera persona. De singular corresponden a fenómenos meteorológicos o de la naturaleza. Clases de verbos según su significación. Copulativo. Une el sujeto y el atributo de una oración. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Predicativo. Es el que encierra la idea de un predicado y siempre expresa estado, acción o pasión. Transitivo. El verbo transitivo deja de pensar en la acción y esta recae sobre una persona u objeto. Esta persona u objeto es el complemento directo, como por ejemplo, Juan ama la naturaleza. Reflexivo. Es aquel cuya acción se refleja o recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Yo me lavo, yo lavo a mí. Recíproco. Es el que tiene por sujeto agente a 2 o más personas, animales o cosas que ejercen una acción sobre los otros, al mismo tiempo que los otros que las reciben de ellos. Pedro y yo nos saludamos. Intransitivo. No necesita ningún objeto directo para complementar la acción. Carlos vive. Pronominales. Los verbos pronominales son los que han de ir necesariamente unidos a un pronombre, atreverse, quejarse. No se puede decir yo arrepiento a queja. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.